Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren acordonar Nicaragua y transformar al país en una especie de finca, donde ellos son los dueños y en la que la pareja dictatorial decide quién entra y quién sale. Esto lo han dejado patentado en la propuesta de reforma de 47 artículos de la Ley 761 o Ley General de Migración y Extranjería, y de adición a la Ley 641 o Código Penal de la República de Nicaragua. La modificación a la normativa vigente tiene fines claros: legalizar los destierros de facto, ampliar la potestad a las autoridades de migración para que indiquen a quién dejan cruzar en entradas o salidas, y también pone en riesgo de cárcel a los que se atrevan a salir por puntos ciegos. Bajo este esquema, Ortega ha ordenado agregar un nuevo artículo al Código Penal de Nicaragua, a quienes el régimen sandinista identifique saltando las fronteras para entrar o salir sin autorización, o incluso con solo que tengan la intención de salir bajo sospechas de lo que el régimen llama menoscabar la soberanía nacional o representar un riesgo social para la nación, lo castigarán con penas de cárcel de entre 2 y 6 años. En ese acápite contemplan que ese castigo igualmente se aplicará a los que fragüen actos de conspiración o induzcan actos terroristas o de desestabilización económica y social del país. Con este cambio se faculta directamente al ejército como eje central para contribuir en la persecución contra opositores, activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes sandinistas, ya que son los militares los que custodian las fronteras. La modificación a la normativa también permitirá a la institución denegar el ingreso al país de personas que pueden menoscabar la soberanía nacional o representar un riesgo social, cita la iniciativa en su artículo 10, inciso 12. La hazaña será aún mayor para los que intenten salir del país bajo las sospechas de traición. Es decir, aquí la dictadura busca sembrar miedo en potenciales desertores. Es aterrorizar a funcionarios públicos o militantes del FSLN que quieran abandonar el barco y darse a la fuga. En esos casos, la pena de cárcel y multa se aumenta hasta en 1/3 en sus límites mínimos y máximos. Se contribuirá a fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, explotación laboral, terrorismo, delitos conexos y acciones internas o externas que menoscaben la integridad, independencia, soberanía, autodeterminación nacional, paz, orden constitucional y fomenten o insten actos terroristas o de desestabilización económica y social del país. Con esta reforma, la Dirección de Migración tendrá plenos poderes y discrecionalidad para definir quién entra y quién sale. Además, también podrá sancionar a las empresas de transporte internacional, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y lacustre que trasladen hacia Nicaragua a personas que tengan prohibido o que su ingreso no esté autorizado. Esto no es más que dejar en ley lo que ya han hecho antes con líneas aéreas a las que les notifican cuando no pueden abordar a pasajeros que el régimen ha declarado apátridas de facto. Luego fui a Houston y en Houston ya directamente me lo dijeron. No podemos emitirte tu último boleto porque las autoridades de inmigración de Nicaragua prohibieron tu ingreso al país. Por ende, nosotros no podemos emitirte ese último boleto, nos metemos en un inconveniente muy grande, tenemos que seguir los lineamientos de cada país y vos no sos apto para entrar a tu país. Cuando me dicen eso, a mí me golpea muchísimo. No se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país. Hola,
Soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Reforma migratoria de Ortega legalizará destierros de facto y aumentará la persecución contra los desertores que el régimen considere traidores. Marlin Balmaceda consultó a abogados y activistas políticos que este miércoles explican por qué Ortega quiere ampliar el cerco migratorio y cuál es el miedo a que arrepentidos de comulgar con el FSLN se vayan del país. Fortalecer los controles fronterizos a nivel nacional. Viene en cascada. Daniel Ortega, desde su cargo de presidente de la República, en la última semana ha bombardeado el sistema legal del país, con una cadena de reformas, derogaciones y nuevas leyes. Empezó con un cambio radical en la Constitución Política de Nicaragua, que, en resumidas cuentas, garantiza la sucesión dinástica, somete a los poderes del Estado en su totalidad y liquida el Estado de Derecho. Además de cumplirle el eterno sueño a Rosario Murillo de convertirla en copresidenta, aunque siempre bajo la sombra de su marido. Ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras. Tienen prisa y han apurado la aprobación de la reforma constitucional en primera legislatura. Dieron luz verde a la reforma a la ley policial y al código militar para ampliar a 6 años el cargo de los jefes de esos órganos de la represión. Aprobaron una nueva ley para proteger a los sancionados, con la cual ponen en peligro de quiebra a los bancos. Los diputados solo tienen en cola 2 nuevas leyes que ya les fueron ordenadas por su dictador. Una que regulará la cooperación internacional y la otra que va encaminada a intensificar el control migratorio. Sobre esta última hablamos hoy en esta edición. La decisión soberana del Estado de Nicaragua de otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida. La reforma a la Ley 761 o Ley de Migración está concentrada en una iniciativa de 75 páginas que pretende modificar 47 artículos. La modificación reitera las causales para el retiro de la nacionalidad, aumenta los controles de ingreso y salida de Nicaragua e impone penas de prisión a quienes crucen las fronteras ilegalmente con el supuesto objetivo de desestabilizar al país. Esas penas podrían ser hasta de 6 años de cárcel si a quienes atrapen ingresando o saliendo del país de forma irregular se les atribuya que esas acciones van coordinadas a menoscabar la soberanía, alterar el orden constitucional o conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social. Los cambios contemplados son peligrosos, dice la activista política Ana Quirós. La reforma migratoria en su conjunto es bastante peligrosa, va un poco más allá, especialmente en el caso de las personas que considera que tienen una actuación de traición a la patria. Esta categoría de traición a la patria lo han venido extendiendo desde 2021 que hicieron la legislación con un solo artículo, pero que le han venido dando forma y sobre todo le han venido ampliando la cobertura. Por eso, digamos, el tema de la posibilidad de quitar la nacionalidad, la posibilidad de desterrar, que incluyen ahora en la ley, en la reforma a la ley de migración, son cada vez más peligrosos.
La dictadura nicaragüense busca ponerle un velo de legalidad a sus acciones represivas. El abogado Juan Diego Barberena, miembro del directorio político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, analiza las pretensiones de legalizar los abusos cometidos a lo largo de los últimos 6 años. Podemos catalogar esta ley como la ley del destierro, ¿no?, de la dictadura Ortega Murillo, que es parte de una cadena de reformas legales que han venido suscitándose en el país en las últimas 2 semanas, que ha iniciado con la reforma parcial, a lo que todavía algunos quieren llamar la constitución política, que no es más que un estatuto familiar del régimen en el poder, y luego a la ley de cesación de efectos de las sanciones en Nicaragua. Pero bien, concretamente, bueno, hay algunas cosas. Primero, hay una serie de atribuciones que se le han otorgado ahora al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, que consisten en, uno, la facultad de denegar el ingreso al país a las personas nicaragüenses, a los ciudadanos nicaragüenses, no necesariamente por nacionalidad adquirida, sino por ius sanguinis o ius soli, es decir, por haber nacido en Nicaragua o por tener padres nicaragüenses, bajo los argumentos que ellos llaman, digamos, a atentar en contra de la estabilidad política del país, el orden público, el orden constitucional y demás. Esto también es un reflejo de ir legalizando las arbitrariedades que han venido cometiendo, ¿no?, con más de 4.000 nicaragüenses que han quedado apátridas de facto por habérseles impedido la entrada al país. Además de eso, se le otorga la atribución a la Dirección General de Migración y Extranjería de cancelar de la nacionalidad o retirar de la nacionalidad nicaragüense a aquellos que hayan adquirido posteriormente la nacionalidad nicaragüense. Esas son 2 cosas que yo creo que es importante, ¿no? La tercera es el tema de las causales de revocación de residencia a aquellos extranjeros residentes permanentemente en Nicaragua. Ellos ahora establecen una causal que tiene que ver con la desestabilización política del país, ¿no? El tema aquí es que estamos ante una causal muy discrecional que evidentemente se va a prestar para que la dictadura Ortega Murillo pueda torcer y extender digamos, el sentido de la ley misma. El gobierno sandinista busca con esta ley atrincherar a Nicaragua y transformarla en una fortaleza a su servicio. De paso, intenta contener un eventual retorno de opositores que puedan plantar cara a su autocracia. El régimen quiere incrementar los ingresos, los controles de ingresos y salidas, porque es un régimen autoritario que busca controlar absolutamente todo, y el ingreso o la salida del país ellos lo identifican como un riesgo para su seguridad. Nicaragua tiene cientos de kilómetros de costas en primer lugar, y en segundo lugar de fronteras terrestres que son extremadamente permeables, porque prácticamente existen en total unos 5 o 6 puestos fronterizos. Ellos ven que la frontera puede ser pueden ser puntos vulnerables para el ingreso de fuerzas opositoras, pero también para las salidas de quienes ellos consideran traidores, especialmente de su propia gente. Por eso la preocupación por penalizar. El artículo 75 incorpora una atribución a la Dirección General de Migración y Extranjería que hoy día no existe en la ley, que es la atribución de cancelar los documentos migratorios. Tiene atribución la Dirección General de Migración y Extranjería para cancelar los pasaportes, y esto es perjudicial porque afecta el derecho, no solamente a la identidad de los nicaragüenses, sino también el derecho a la libre movilización en cualquier territorio donde se encuentre, donde pueda cumplir, digamos, los requisitos para ingresar a ese territorio, para pertenecer. Y por último, 2 cosas que a mí me parecen importantes. Causal de deportación de extranjeros, aquellos que hayan sido identificados entrando por punto ciego a Nicaragua. Y la última cosa es la tipificación penal
porque esta ley también reforma el Código Penal. Se establece un nuevo tipo penal en el artículo 318 bis del Código Penal, denominado evasión de control fronterizo, en el cual se sanciona con cárcel a aquellos nicaragüenses que salgan del territorio nacional o entren al territorio nacional, ¿verdad? Y que lo hagan con el objetivo de atentar en contra de la estabilidad política, la soberanía, el orden público, el orden social, la estabilidad económica del país, etcétera, etcétera. El mismo argumento de cajón que han utilizado para otras arbitrariedades, ¿no? En Nicaragua, en teoría, el régimen ha privado de la nacionalidad a 452 ciudadanos, aunque miles han quedado en las fronteras y aeropuertos por órdenes de migración. Son los llamados apátridas de facto. Ahora, Ortega podrá citar el articulado de una ley arbitraria para hacer lo mismo y cerrarles las puertas de su propio país. Me parece que están creando un tipo penal, evidentemente, para amedrentar a la gente, pero que es prácticamente imposible, limitar la movilidad migratoria de manera irregular. Pensemos en Costa Rica, viven centenares de miles de nicaragüenses que a diario pasan esa frontera de manera irregular. 1. 2. Sí hay un grave riesgo, ¿verdad?, de que le imputen este delito a varios y varias nicaragüenses de forma discrecional, ¿verdad? Porque estamos ante un tipo penal muy indeterminado, de tal manera de que como está indeterminado ese tipo penal que se han inventado, pues pasa un elefante en medio, ¿verdad? Y en consecuencia subsumen ahí la conducta. Finalmente, solo hacer referencia brevemente a la incoherencia de la dictadura con esta reforma. La exposición de motivos, Daniel Ortega en la exposición de motivos, expresa de que es necesario regular el tránsito migratorio dada la posición geográfica de Nicaragua, que es un país de tránsito de migrantes. No solamente es incoherente esto, ¿no?, sino que además es hipócrita en el sentido siguiente. Bueno, ustedes, todos nosotros sabemos y están documentados la cantidad de migrantes que han sido trasegados por la región centroamericana como puente por la dictadura Ortega Murillo. Han traído migrantes de África, han traído migrantes de algunas partes de Asia también, y lo han puesto en Nicaragua, han aterrizado en Nicaragua, y además coludidos con las redes de criminalidad organizada en Centroamérica, pues lo han puesto en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Entonces, con esto lo que estoy tratando de decir, de que el régimen Ortega Murillo pretende lavarse la cara cuando toda la comunidad internacional sabe que ellos son unos traficantes de migrantes. Ellos han eliminado en la reforma o en la modificación absoluta de la Constitución su reconocimiento a prácticamente todas las convenciones internacionales, incluyendo la de apatridia y especialmente la de violación de los derechos humanos, todas las convenciones de protección a los derechos humanos. Y por eso ahora incorporan en la legislación migratoria acápite de privación de la nacionalidad, aunque los motivos para privar de la nacionalidad, por un lado, se extralimitan de cualquier posible regulación, pero también ellos han usado la privación de la nacionalidad como un castigo más. La reforma a la ley amenaza también a quienes hayan entrado o salido del país por puntos ciegos. Al volver, desertores sandinistas en la mira, la ley impone más cárcel a los traidores. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast.
Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Las políticas represivas del régimen golpean parejo. Sin embargo, en su amenaza de castigar a sus críticos, se muestra más implacable con los traidores. En esta ley han dejado un mensaje claro contra los que intenten desertar y huir por el monte. Estamos hablando aquí de la disidencia opositora en términos generales, es decir, los que adversan a la dictadura Ortega Murillo frontalmente desde hace mucho tiempo, pero también estamos hablando de la disidencia interna de la dictadura Ortega Murillo. Ese segundo párrafo relacionado al delito de traición aplicable a los funcionarios o trabajadores de la administración pública, ¿no? De tal manera de que ahí el mensaje directo es a los militantes del Frente Sandinista, a los trabajadores de la administración pública: ojo, que si ustedes quieren quieren desertar de la dictadura, y si lo hacen también de esta manera por vía ilegal, desde luego que les vamos a aplicar esta ley y van a ir a la cárcel. No ya necesariamente por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, que son los que están aplicando, sino también, además, la disposición o la imputación penal de este delito. El ejército no tiene la facultad de detener a una persona en la frontera, puede retenerlo, ojo, pero no aprehenderlo. Esa es una facultad de la policía. Pero como el ejército deja de ser una institución independiente, partidista y apolítica, y en el nuevo estatuto familiar que acaba de aprobar la Asamblea Nacional pasa a ser un cuerpo armado obediente y no deliberante, pues perfectamente tiene carta blanca para hacer lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo le mandaten. Busca amedrentar y poner en más miedo a las personas que, habiendo estado con ellos en algún momento, ahora tengan una posición por lo menos disidente, aunque no necesariamente sea crítico. Y con todo esto, lo que buscan es meter en más miedo, silenciar aún más, especialmente a sus miembros, y buscar frenar el flujo que sigue siendo grande y sigue siendo frecuente de personas que no están de acuerdo con las decisiones de ellos. Migración y Extranjería además podrá ordenar la expulsión de personas no residentes, residentes temporales o permanentes, si esos ciudadanos, a discreción de los agentes sandinistas, realizan actividades que violenten la Constitución Política de Nicaragua, o sea, igual si son opositores y no se someten a la nueva Constitución, que de principio a fin establece sumisión a su partido. Naciones Unidas considera que dicha reforma amenaza con desfigurar aún más el Estado de Derecho y agrava la crisis social que sufre el país. Con todos los órganos a su servicio y el ejército a sus pies, solo queda pendiente el aumento de esas expulsiones o detenciones y quizás un incremento de la migración, que en los últimos 6 años ha vaciado a Nicaragua en un 10% del total de sus ciudadanos, producto de la persecución política, la pobreza y la falta de oportunidades. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.